Muy bien, buen día. La cuestión es así, en este trámite lo que se va a hacer es hacerle saber a usted que la Fiscalía abre una investigación en los términos que le autoriza la norma procesal, le va a decir a usted cuál es el hecho por el cual se lo va a investigar, le va a decir también cuál es la calificación jurídica en relación a ese hecho que le está diciendo, y usted tiene derecho en esta audiencia, como indica la ley, de defenderse materialmente. Para la parte jurídica está la doctora Ponce de la Defensa Pública para hacer sus planteos. Usted tiene que entender los hechos que se le imputan y usted en relación a eso, insisto, puede hacer las aclaraciones que quiera, y si por su propia decisión o por consejo legal de su abogada usted decide no declarar, la ley indica que esto no se toma en su contra, puede hacer una declaración más adelante. En relación a ello, le voy a pedir que preste atención a lo que va a indicar la Fiscalía, luego le informará al tribunal si declara o no. Vamos a ponerle el micrófono cerca de la Fiscalía. Doctor Fidel González, como lo conozco que habla despacito, le voy a pedir que hable fuerte, especialmente para que se escuche la imputación. Tiene el palabra. Bien. ¿Bustos me escucha? Sí, me presento. Yo soy Fidel González, soy fiscal general del Ministerio Público Fiscal. Estoy junto al doctor Ezequiel Forti, quien también es miembro de la Fiscalía y fiscal general, y ambos vamos a llevar este procedimiento que se le sigue a usted hasta el día del juicio. El hecho por el que la Fiscalía lo va a investigar fue el que ocurrió el día 8 de marzo, siendo las 13 horas aproximadamente del año 2000, en la localidad de Corcovado, en inmediaciones de la vivienda que ocupaba el señor Omar Bustos, padre del imputado, en circunstancias en que el personal policial con prestación de servicios en la Brigada de Investigaciones de Esquel, a cargo del comisario Urpiano Fabián Grenier, se hizo presente en el domicilio antes dicho, donde vive Omar Bustos y su grupo familiar, a fin de llevar a cabo una diligencia de allanamiento en dicha morada, cuyo objeto primordial era detener a Cristian Omar Bustos, alias May, en el marco de la investigación llevada a cabo en el legajo de investigación fiscal 2266, caraturado Bustos Cristian Omar, sobre evasión, la que se iniciara a raíz de su fuga mientras se encontraba legalmente detenido en relación al hecho por el que fuera condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo en el expediente número 127, folio 43 del año 2006 de la Cámara de acá de Esquel. Así las cosas, cuando personal policial se disponía a iniciar la diligencia en el interior del inmueble, sale Omar Bustos, padre de la persona cuya detención se pretendía, comenzando a dialogar con el comisario Bernier, refiriendo que en el interior de la casa estaban sus hijos armados y que no se iban a entregar, solicitándole a los uniformados que se retiren, y de este modo se inició una conversación que fue interpretada por el funcionario policial como una negociación para entregarse, ya que solicitan la presencia del doctor Marcel, por aquel entonces era el defensor oficial de esta circunscripción judicial. Segundo, en esta situación fue abruptamente interrumpida por un grupo de 4 personas que, contraviniendo las indicaciones expresadas a viva voz por la policía, salió del interior de la residencia de la familia Bustos. Dicha agrupación estaba formada por el menor Marcos Bustos, Daniel Ernesto Bustos, Wilson Bustos y Cristian Omar Bustos. Los 3 primeros nombrados, mientras salían rodeados a Cristian Bustos, ubicando en el centro, quien portaba un arma larga calibre 22 con mira telescópica. Marcos Bustos llevaba consigo, exhibiéndola, un arma de fuego de puño calibre 38, marca Rossi con numeración limada, y Wilson y Daniel Bustos, cuchillos de grandes dimensiones. Todos llevaban capuchas o gorros y sus bocas cubiertas con pañuelos o elementos similares. Al iniciar el despliegue descripto, enunciaron a viva voz, con clara intención de ser escuchados por el personal policial allí presente: "Nos vamos, si tiran, tiramos", manifestando también que no se entregarían, a tiempo que apuntaban en todas direcciones, con sus respectivas armas, con el claro propósito de evadir a los uniformados. Siguieron adelante con el acto funcional en el cumplimiento de su función. Ante tal estado de cosas, el comisario Grenier dio la orden de que nadie dispare, siendo en ese momento el cuarteto descripto actuando de modo conjunto y preordenado, manteniendo siempre la mecánica aludida, comenzando a desplegarse por la calle sobre la que emplazaba la vivienda, haciéndolo en la dirección oeste-este. Sin interrumpir el desplazamiento, al llegar a la esquina, lo que sería la segunda esquina, tomando como referencia el domicilio propio, giraron del mismo modo hacia el sur,
Al doblar en dicha esquina, el grupo comenzó a correr, aprovechando que el personal policial los perdía de vista por unos instantes, logrando separarse de los uniformados a una distancia considerable. El momento no se estableció exactamente, pero era superior a los 50 metros. Al visualizar nuevamente el personal policial, que no había cesado en seguirlos, Cristian Bustos, que portaba un arma calibre 22, comenzó a efectuar disparos contra los uniformados, presuntamente habiendo detenido su marcha y apuntando, logra impactar al agente Leonardo Tito Robert en la cabeza. En las mismas circunstancias, el nombrado Cristian Bustos logró impactar también en el abdomen del empleado policial Luis Cañumir. Luego de ello, Cristian y Marcos Bustos, el uno con un arma larga calibre 22 y el otro con un revólver calibre 38 marca Rossi con numeración limada, emprendieron la huida hacia un pinar cercano, doblando nuevamente en una esquina hacia la derecha. Cristian cortó camino por el terreno de una vivienda mientras que Marcos continuó disparando contra el personal policial que lo perseguía, repeliendo a su vez aquellos disparos, siendo finalmente impactado en la zona escápula izquierda, cayendo en el lugar. Por su parte, Cristian Bustos logró acceder al pinar evitando finalmente su detención. A raíz del disparo recibido, el agente Leonardo Tito Robert falleció antes de llegar al Hospital Rural de Corcovado y el cabo primero, Luis Cañumir, resultó con lesiones que pusieron en riesgo su vida y lo incapacitaron laboralmente por más de un mes. La conducta desplegada por los imputados guardó en todo momento el claro propósito de procurar la impunidad de Cristian Omar Bustos respecto del hecho por el cual fuera oportunamente condenado. Este hecho, así descrito para la Fiscalía, que en esta audiencia lo califica como el delito de homicidio calificado por perpetrarse contra un miembro de la fuerza policial en concurso ideal con lesiones graves calificadas por perpetrarse contra un miembro de la fuerza policial. En ambos supuestos, agravados por el uso de armas de fuego en calidad de coautor. Artículos 41 bis, 45, 54, 80, inciso octavo, en función del 79 y 92, en función de los artículos 90, 80, inciso octavo del Código Penal. Este fue, señor Bustos, entonces, la descripción por el cual la Fiscalía lo va a investigar y la calificación jurídica que hemos escogido para este hecho que le hemos imputado en el día de la fecha. ¿Me darías el micrófono? Tendrías que pedir que venga alguien a asistirte. ¿Escuchó Bustos cuál es el hecho por el cual se lo va a investigar? ¿Lo entendió? Sí. ¿Usted va a declarar en esta audiencia? No. Muy bien. Doctora Ponce, ¿usted tiene algo que manifestar en relación al hecho y la calificación? En relación al carácter de la audiencia, vamos a desconocer la plataforma fáctica con la que nos ha intimado el Ministerio Fiscal. Y con respecto a la calificación legal, entendemos que es provisoria para esta etapa, por lo tanto no voy a formular objeciones. Muy bien. ¿Alguna otra petición de las partes? Sí, señor juez. La Fiscalía va a solicitar en atención que el imputado está en rebeldía el día de la fecha, en el legajo que me dirijo, es pedir primero, se levante la rebeldía en atención que ha sido habido y está detenido en la provincia de Chubut. Y entonces, levantándose la rebeldía, lo que va a solicitar la Fiscalía es una medida de prisión preventiva hasta la audiencia de debate por entender que existen peligros procesales. Si en ese momento, entonces haré la petición. Bien, en relación a la rebeldía, obviamente habiendo habido Cristian Omar Bustos, voy a disponer el cese de la rebeldía. También le notifico a la defensa que parte del decreto que hizo la Cámara, la ex Cámara en lo criminal, Cámara en lo penal ahora, justamente dejan sin efecto también una rebeldía que se había dispuesto en aquella tramitación que tenía como víctima al hijo de Bustos. Así que lo adelanto también, voy a dejar sin efecto la rebeldía. Para las medidas de coerción, doctor, va a tener que fundar. Así le corremos vista a la defensa. Bien. Escucho. Para cerrar con el tema de rebeldías, él tiene 3 rebeldías. Tiene la rebeldía de la Cámara, la rebeldía de este trámite, de la evasión y la rebeldía por este trámite. Sí, quedan sin efecto, atento la detención y haber sido habido el imputado. Perfecto. Señor juez, ¿Sí? acabo de advertir que mi asistido permanece con las esposas. De manera previa a la audiencia se las habían retirado. Recién me di cuenta y entiendo que tiene el derecho a por lo menos tener las manos libres para poder presenciar la audiencia. Si se le pudiera solicitar al personal del GEOP de seguridad que está acompañando que se le retiren las esposas, esta defensa ya lo peticiona concretamente. Bueno,
¿El personal policial que está ahí, por alguna cuestión en particular, lo esposaron nuevamente? Se había trasladado a otra sala para la comunicación telefónica con su defensora y en ese momento se le colocaron a la esposa. Ah, bueno, no hay inconveniente. Sí, estando la custodia al lado, como veo, no hay inconveniente con que esté en esa situación, porque así lo marca la ley procesal. Saquen las esposas nomás y continuamos con la audiencia. Bien. Doctor, lo escucho. Sí. ¿Querés, ¿Le puedes dar presión? ¿Se escucha igual? Sí. Bueno, mientras le sacan las esposas al señor Bustos, señor juez, también hacerle saber que se encuentra presente también el doctor Muñoz, que es de Fiscalía de Estado. Me ha informado también que está en la sala. El director de Procuración Penal de la Fiscalía de Estado, el doctor Martín Castro. Está en este momento ahí. Sí. El doctor Castro, que es de la Fiscalía de Estado, también está del otro lado ahí en el audio, también sí. Presente. Y también están presentes la mamá de Tito Robert, las hermanas de Tito Robert, están los hijos de Tito Robert y la esposa también. Sí, y la esposa de Tito Robert también. Y también se encuentra la otra víctima, que es el sargento de policía Luis Cañumir. Perfecto. Habían sido identificados en el escrito, pero usted no los nombró, pero ya Pero había hacer sido constancia de que están presentes en la audiencia. Perfecto. Bien. Para la tramitación se le habilita también la posibilidad de hablar a los representantes de las víctimas. Perfecto. Le hago una consulta, doctor Muñoz. No está constituida en querella en ningún trámite todavía. Son representantes de la víctima y recién se abre la investigación. No, voy a solicitar en este acto se me tenga por presentado como representante de la provincia, tanto a mí como al doctor Castro, quien se encuentra presente en la sala de audiencias de Rawson. ¿El doctor Castro tiene poder como usted? Sí, el doctor Castro está munido del poder que acredita la representación tanto mía como la suya. Bueno, ¿cómo es el nombre de pila del doctor Castro, que no lo conozco? Martín Castro. Martín. Muy bien, se tiene la participación como víctima, que de hecho se los notificó en ese sentido. Para la constitución como querellante tiene que respetar las normas del 108 y concordante, pero no hay inconveniente. Bien. Igualmente va a tener la palabra en representación de las víctimas por su representación del Estado para tratar la prisión preventiva si así lo solicita. Bien. Bien. Ahora sí, entonces. Bueno, como bien sabemos, nuestro ordenamiento jurídico establece que para poder una persona perder la libertad, en este caso está privado de la misma, pero es la Fiscalía quien debe fundamentar la necesidad de que esta persona permanezca privado de la misma. Es así entonces que nuestro Código de Procedimiento Penal marca cuáles son los peligros procesales por el cual esta parte puede pedir que legalmente quede privado de su libertad el señor Bustos. El primer requisito que establece la ley es que exista un hecho delictivo y que haya probabilidad de que el autor de este hecho delictivo sea partícipe del mismo. Entiendo que, no habiendo sido discutido por la defensa, la apertura de investigación que ha hecho la Fiscalía es un punto del cual no va a hacer falta fundamentarlo y abocarnos a una discusión más extensa. Y en base a ello, entonces, me referiré a los peligros procesales directamente. Esto es el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. El artículo 221, que nos habla del peligro de fuga, establece en su inciso segundo que tenemos que tener en cuenta cuál es la característica del hecho y también tenemos que tener en cuenta la pena que se espera como resultado del mismo. Este hecho, como ha sido relatado por la Fiscalía, es un hecho que lo catalogamos como un hecho violento, como un hecho de los más graves que ha pasado en esta zona y me atrevería a decir también de los más graves en la provincia. Hecho que ha sido cometido con armas de fuego, hecho que ha sido cometido con cuchillos y donde ha dejado una multiplicidad de víctimas también en el mismo. Víctimas tanto del personal policial como también víctimas hermanos del imputado Bustos. Por lo tanto, entendemos que es un hecho grave y en atención a eso tiene que merituarse este pedido que estamos haciendo. La segunda cuestión, que tiene que ver con la pena que se espera como resultado, al haber sido calificado como un hecho de homicidio agravado, por ser la víctima miembro del personal policial, en concurso Israel con lesiones graves también por ser miembro del personal policial, la pena que se espera como expectativa de llegar a un juicio oral y público es la pena de prisión perpetua. Por lo tanto, entendemos que estas dos circunstancias, tanto un hecho violento como la pena que se espera como resultado, indudablemente tienen que ser tenidas en cuenta al momento de fijar el peligro de fuga como establece el ordenamiento procesal. Pero esta circunstancia por sí sola, como bien sabemos,
o como es criterio del Colegio de Jueces local, no es por esa sola circunstancia que se podría llegar a dejar a una persona privada de libertad, sino que tiene que estar unido a otras circunstancias. Y el inciso cuarto del artículo 221 nos habla de cuál es el comportamiento del imputado que ha tenido durante este procedimiento o también cuál es el que ha tenido en otros procedimientos anteriores. Siempre en la medida que nos indique todos estos comportamientos, la voluntad del mismo de someterse a la acción de la justicia y básicamente a la persecución penal. Y acá entonces empieza un derrotero, empieza le hemos llamado a la Fiscalía una cadena de delitos que no han tenido ni más ni menos que una finalidad que ha sido siempre la de fugarse. ¿Y cuál ha sido el origen de todo esto? En un breve resumen, por allá por el año 2005, se produce en la localidad de Corcovado un hecho grave, donde muere un bebé, y donde producto del fallecimiento de ese bebé, el principal sospechoso era su padre, Cristian Bustos, apodado May. Ese hecho, luego de una investigación en la Fiscalía, de haber sido llevado a juicio y demás, fue encontrado como autor penalmente responsable del delito de homicidio, por haber sido homicidio agravado, por haber sido cometido contra su hijo menor de edad, y fue condenado a la pena de prisión perpetua en primera instancia. De esta condena de prisión perpetua, la defensa solicitó la revisión de esa condena, y por lo tanto, por ser una sentencia que no estaba firme, se solicita que quede el imputado en prisión preventiva, prisión que estaba cumpliendo en la comisaría de Corcovado, lugar donde al poco tiempo de estar en comisaría de Corcovado se fugó de dicha comisaría, y producto de esa fuga, y al no ser habido, es que se solicitó la rebeldía y la detención del señor Bustos. Posteriormente a ello, personal policial, de brigada de investigaciones y de comisaría local, se comienza con un rastrillaje, con una intensa búsqueda, tanto en la zona como en la provincia, y atento a los datos que se empiezan a brindar, es que también se solicita, se inserte un pedido de captura internacional del señor Bustos, en atención a que se había investigado, se mencionaba de la posibilidad de haberse fugado a la vecina República de Chile. Luego de ello pasan los años, y recién en marzo del 2009, es que personal policial, atento a información que se había dado, logran ubicar al imputado Bustos, prófugo, que estaba con su familia en la vivienda de sus padres, festejando un cumpleaños, y es por ello que se solicita la respectiva orden judicial, se solicitan todos los recaudos necesarios para poder llegar a la detención del prófugo Bustos para aquella fecha. En un primer momento, y esto ya es materia de este proceso, es que se llega a la vivienda, se le solicita la entrega al padre de la familia Bustos, del imputado Cristian Bustos, y en un primer momento, y como dijera el relato del hecho, previa a una negociación, es que se produce el hecho fatal que se investiga en esta carpeta judicial y que motiva esta audiencia, donde queda fallecido el policía Tito Robert, y también al borde de la muerte, luego por suerte por intervención de personal de salud, le salvan la vida al otro empleado policial, Luis Cañumir. Esto, señor juez, nos denota, para lo menos para esta parte, que pese a la buena voluntad del personal policial de solicitarle la entrega voluntaria del señor Bustos, el mismo ha continuado con esta actitud de seguir profugándose, y estas son cuestiones objetivas que tiene que tener el juez al momento de fijar o de dictar la prisión preventiva, que no hacen ni más ni menos que hacernos ver cómo es el comportamiento que ha tenido el imputado y de la no voluntad de someterse a la justicia. Y un dato no menor, señor juez, es que mientras se producía todo este episodio de fuga, junto a sus hermanos que lo estaban apoyando y ayudando, es que el aquí imputado ve caer en la huida a dos de sus hermanos, uno fallecido en el lugar, y así todo, lejos de poder quedarse a asistirlos, es que continúa con su plan de fuga y se fue de la localidad de Corcovado. Lo que quiero decir es que, por lo menos para esta parte, se evidencia que ni siquiera la pérdida de un hermano, un lazo sanguíneo, hizo que él se quedara
en el lugar y eligió con su plan primigenio, que era huir y seguir huyendo de la justicia. Por lo tanto, a partir de ese momento siguió prófugo Cristian Omar Bustos, como bien relaté, entró a un pinar y nunca más se lo volvió a ver. Siguen pasando los años y recién en el año 2015, ante otra investigación que se logra hacer por parte ya en conjunto de personal de policía de la provincia de Chubut con personal de los carabineros de la República de Chile, se logra dar de que Cristian Bustos estaba en la comuna del Chaitén, y producto de ello se logra ir al lugar, actuando como dijera en conjunto de ambas fuerzas de seguridad, tanto de la República Argentina como de la República de Chile, y al momento de intentar allí la detención de Cristian Omar Bustos, el mismo se resistió ferozmente y vuelve a usar armas contra de vuelta las fuerzas de seguridad, tanto de Argentina como de Chile. Y esto denota, señor juez, que evidentemente sigue el señor Bustos con sus intenciones de no someterse a ningún proceso penal y no someterse a la justicia. Por este hecho, en julio del 2016, Bustos fue condenado en la República de Chile a la pena de 4 años de prisión por tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones. Y pese a que la República Argentina, quien habla, y el señor juez habíamos solicitado la extradición del mismo para que se pueda hacer y llevar a cabo esta audiencia allá por aquellos años, se nos negó la posibilidad de que el señor Bustos pueda ser trasladado a la República Argentina y se nos informó que una vez cumplida la condena en Chile recién podíamos contar con la presencia de Bustos acá en la República Argentina. Circunstancia que se concretó este año, circunstancia que se concretó en el transcurso del mes de octubre, y lo que en definitiva hemos podido por eso llegar a esta audiencia. Han pasado, señor juez, 10 años de todos estos hechos y de que estamos tratando de poder llevar esta causa a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal. De hecho, los fiscales de aquel momento ya no están en la Fiscalía, ha cambiado la vida de las víctimas, pero no por ello dejan de solicitar el auxilio del Poder Judicial y el auxilio de que esta causa llegue a un juicio oral y público. Y también en atención se va a solicitar la prisión preventiva, no solamente en cuanto al comportamiento del imputado, sino también, señor juez, haciendo también saber el derecho que tienen las víctimas de que esta causa llegue a juicio, y me estoy refiriendo a la tutela judicial efectiva. Y cuando hablo de víctimas, hablo no solamente de la familia de Tito Robert, sino también hablo del señor Luis Cañumir. Todo esto, señor juez, es lo que para la Fiscalía entendemos está por demás justificado que debe dictarse la prisión preventiva de Cristian Bustos por el peligro de fuga hasta el juicio oral y público. También entendemos que en este caso, si bien entendemos que el peligro de fuga es lo más fuerte que tiene la Fiscalía para solicitar dicha medida, también existe el entorpecimiento de la investigación. Bien sabemos que nuestro sistema procesal establece que nada es prueba hasta que lleguemos a un juicio oral y público, y que recién en juicio oral y público la prueba, que es la que necesitamos para que un juez condene a una persona, respetando el artículo 18 de la Constitución Nacional, para poder romper el estado de inocencia o destruirlo, es que tiene que hacerse en un juicio, y es allí donde tenemos que llevar todas las pruebas para que los jueces puedan contar con todas las herramientas necesarias para dictar un veredicto condenatorio. Es por ello que en este proceso, si bien quizás la defensa pueda decir que son la mayoría de los testigos policías, no debemos olvidar de que el señor Bustos mató a un policía, hirió a otro policía en la República Argentina, y que estando en Chile, cuando va a ser detenido, sigue arremetiendo con armas contra no solamente policías de la República Argentina, sino también contra policías carabineros de la República de Chile. O sea que la investidura del personal policial es objetivamente lo que ha demostrado Bustos, no le hace ninguna mella, no es como otro ciudadano que pueda tener algún respeto por la misma, sino por todo lo contrario, es un desprecio que ha mostrado ya objetivamente durante este proceso y los otros procesos penales. Es por ello que el ser policía en este caso creo que es al revés, los denota como personas vulnerables,
Y de estar en libertad el señor Bustos, evidentemente se podrían ver amedrentados o perseguidos en atención a poder declarar el día de mañana en un juicio en forma libre, como es lo que pretende esta parte. Por lo tanto, entendemos que de estar en libertad, Bustos podría destruir, modificar o falsificar elementos de prueba o influir en la declaración de los testigos o peritos para que se comporten de manera desleal o reticente, como establece el artículo 222, inciso primero y segundo. Es por eso también que esta parte va a solicitar la prisión preventiva también por peligro de entorpecimiento de la investigación. En cuanto al tiempo que se ha solicitado hasta que se celebre el juicio oral y público, entendemos que es totalmente racional en atención a que la pena que se espera como expectativa, estamos hablando de una prisión perpetua, y los estándares que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a cuándo es racional o no el dictado de una prisión preventiva, indudablemente tienen que ver primero con una cuestión de la pena que se espera del proceso y también en cuanto a la necesidad. Y esa necesidad se ve en que debemos afianzar y debemos asegurarnos la presencia de Bustos en este juicio oral y público. Y la única forma que ve esta parte de que se pueda hacer es con su privación de libertad. Es por eso que solicitamos esta medida por el tiempo que he solicitado hasta el juicio oral y público. ¿Va a ampliar el doctor Forti? No. ¿Por las víctimas, doctor Muñoz, va a agregar algo más a lo que ha dicho por la Fiscalía? No. ¿Bien la defensa? Gracias, señor juez. Voy a coincidir en alguna de las apreciaciones o consideraciones con relación al hecho que ha hecho el Ministerio Fiscal. Sin aclarar de primera mano, o en primer lugar sería el hecho de que esta defensa ha desconocido durante la apertura de investigación la plataforma fáctica que nos ha intimado. Eso a la luz del artículo 220, inciso primero. Adelanté que iba a coincidir porque ha tocado algunos puntos en los cuales esta defensa entiende hay que hacer hincapié. Coincido que el hecho ha sido grave para todas las partes involucradas. Se refirió no solamente a la lamentable pérdida de Tito Robert, sino también a las lesiones graves de Cañumir y a la desaparición del hermano de May Bustos de nombre Wilson Bustos. Es importante indicarlo porque ha quedado mencionado como los hermanos de Bustos, pero esa es la persona que ha fallecido en el lamentable suceso ocurrido el pasado 8 de marzo del 2009. También voy a coincidir en cuanto a que las medidas son cautelares y hemos hablado del estado de inocencia. Pero ya en el estado de inocencia no puesto al final, como lo refirió el doctor González, sino desde el inicio de toda investigación. De hecho, me parece interesante, señor juez, sin que tener que alargarme o expedirme mucho en mi alocución, pero es importante hacer hincapié en lo previsto en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Voy a hacer una lectura mínima, por lo esclarecedor, para que se pueda respetar fundamentalmente este estado de inocencia, para que no sea solamente una enunciación genérica, máxime en la etapa del proceso que estamos iniciando la investigación. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. El derecho a la presunción de inocencia, tal y como se desprende, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquello. Justamente este proceso que se inicia es para que no perdamos de vista qué implica el debido proceso. No solamente discutir las medidas cautelares y ahora sí poner el énfasis en lo que refirió el doctor González. Hecha la aclaración sobre el estado de inocencia que ampara a mi asistido como a cualquier otro sujeto de derecho que transite un debido proceso penal y constitucional que todos debemos observar, voy a entender que en esta audiencia, esta defensa técnica no tiene un argumento sólido y válido para poder sortear o al menos neutralizar el peligro de fuga. Voy a coincidir con el peligro de fuga, no así con el peligro de entorpecimiento. Voy a dar las razones.
La primera de ellas, su señoría, es un hecho grave, como lo refirió el doctor González, representando al titular de la acción pública, en este caso el Ministerio Público Fiscal, y tiene justamente la particularidad que mi asistido ha transitado en otro proceso penal y ahí cobra inclusive más vigencia la necesidad de cautelar el proceso. Aquel que está más avanzado, porque no está finalizado, toda vez que hay una sentencia en primera instancia condenatoria que no se encuentra firme. Por lo tanto, ese proceso también necesita ser cautelado. Habiéndose dado un comportamiento procesal por parte de mi asistido en aquella oportunidad que no fue el que hubiéramos esperado, eso funda este peligro procesal. Y de hecho se hace, si se quiere, alcanzar a este otro proceso 912, porque no solamente tenemos aquel que está pendiente de una revisión para que, justa como lo informó el señor juez al inicio de la investigación, para que se trate el derecho al recurso de aquella condena, también previsto en el artículo 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también para cautelar este proceso. Entonces, esta defensa entiende que en esta ocasión y en esta audiencia no tengo elementos para ofrecer de ninguna manera de los que se prevén como menos gravosos y más razonables para atacar la medida cautelar de la prisión preventiva. Sí considero que para el peligro de entorpecimiento el Estado está munido o amparado por otras herramientas de medidas cautelares como prohibiciones de acercamiento, como impedimentos de contacto, y que justamente los funcionarios policiales, a diferencia de otros ciudadanos como testigos, cuentan con mayores recursos para poder dar o minimizar cualquier peligro de entorpecimiento. Por eso no comparto que haya en cabeza de mi asistido una potestad o un poder para poder amedrentar a testigo alguno. Máximo porque el artículo 221 nos establece claramente de qué testigo o de qué medida de prueba o qué evidencia sea necesaria cautelar. No me quiero explayar mucho, no quiero dejar de lado o soslayar que el hecho de que mencionaba el Ministerio Fiscal que mi asistido no haya prestado auxilio a sus hermanos no es más que una opinión subjetiva que es en la persona del doctor González. No tiene que ver justamente con una valoración que se haga de los peligros procesales en sentido estricto. Y por último, lo que quiero señalar, señor juez, es no solamente el hecho del peligro de fuga, sino que el mayor escollo que tiene esta defensa es en el artículo 221, inciso cuarto, cuando refirió a su comportamiento en otros procesos. Por esta razón considero que la medida cautelar, que como bien lo he reiterado en diversas ocasiones y su señoría también lo tiene presente, es la excepción a la regla que tiene toda persona de transitar un proceso en libertad. Esta excepción aquí va a ser justamente aplicada porque, como bien reiteré, su comportamiento procesal me impide en esta instancia de otorgar alguna otra medida que pueda sustituir la más gravosa que prevé nuestro derecho penal. Por esa razón creo que la medida cautelar, su señoría, debería dictarse hasta la audiencia preliminar. Como lo prevé el artículo 295 y normas concordantes del rito, será aquella otra ocasión y una audiencia tan importante para no solo discutir en su momento la acusación pública fiscal, sino también el Código lo prevé, las medidas cautelares que se hubieran dictado en su oportunidad. Nada más, muchas gracias. ¿Algo más? ¿El micrófono? Bien, para resolver la incidencia en relación a la medida de coerción, va a ser muy breve mi resolución por las siguientes razones. En primer lugar, sin perjuicio de que se haya allanado la defensa en relación a uno de los peligros procesales que señala la Fiscalía y se ha puesto al otro, realmente carece de sentido si vamos a tratar el peligro de fuga con peligro procesal concreto. El otro es, digamos, menos relevante en este caso en particular, atento el allanamiento de la defensa, pero voy a dar algunos otros fundamentos que tienen que ver con el pedido de la Fiscalía. Entiendo con la Fiscalía que en caso que hubiera podido recuperar su libertad,
Bustos, efectivamente podría ser eventualmente entendible que pudiera tener algún tipo de actitud respecto de los testigos, atento justamente también su comportamiento objetivo en otros procesos. En el entendimiento de que por el artículo 49, que también, al igual que los pactos internacionales, en especial el convenio de derechos humanos que ha mencionado la defensa, forman un bloque de constitucionalidad, aquí entiendo que no se está violentando de ninguna manera el principio de inocencia. Estamos viendo en específico una habilitación concreta del artículo 49 de la Constitución de la provincia del Chubut, e inclusive los propios pactos que ha citado, el propio pacto que ha citado la defensora, tiene esta virtualidad de ser entendido inocente durante todo el proceso hasta que una sentencia firme de condena disponga lo contrario, excepciones concretas tanto constitucionales como en los pactos que tienen el mismo rango. Y son justamente estos, cuando obedezcan a peligros procesales. Es más, hay algunas declaraciones, en el 127 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha ido un poco más allá, habla del clamor social. Nosotros, teniendo un piso más alto con la Constitución provincial, no lo tenemos en cuenta, pero sí estrictamente los peligros procesales. También destaco que por reforma del Superior Tribunal de Justicia se incluyó un tercer caso en el artículo 220, no lo aplicamos porque entendemos que contradice la Constitución. En este caso es más sencillo porque nos vamos a circunscribir a la conducta objetiva de Bustos. La que no voy a repetir porque el doctor González lo leyó, tenía un resumen realizado y es extenso y es efectivamente así, además de no haber sido discutido. Varias cuestiones. Entiendo, por más que la defensa como obligación e imperativo procesal niegue la materialidad que se le imputa a su defendido, lo que se le exige a la Fiscalía es la determinación de una situación fáctica que va a ser el supuesto que debe volcarse en un molde típico. Ha cumplido también con esta parte de la Fiscalía de darle un molde típico a la conducta que le ha imputado muy claramente. Más allá, insisto, de que haya una negación de esos hechos, va a ser una cuestión de prueba posterior, pero eso determina el cumplimiento del artículo 220 del Código de Procedimiento. En relación al artículo 221, que es donde está regulado el peligro de fuga, voy a hacer una aclaración. Entendemos en este colegio que los artículos 221 y 222 se interpretan en conjunto para los peligros procesales en general, y también el 227 en relación al imperativo para los jueces de disponer medidas menos gravosas que la prisión y cesión en este caso. En ese marco nosotros tenemos que referirnos estrictamente a algunos principios concretos: la racionalidad, la proporcionalidad y la necesidad. La defensa solo habló de racionalidad, pero acá entendemos varias cuestiones. Primero, la medida tiene que ver con el peligro procesal que acreditó suficientemente, entendemos, el Ministerio Público Fiscal, conforme se lo impone la ley. Tenemos concretamente más de una cuestión, pero a la que se allanó la defensa es esta conducta procesal previa de Bustos, su propia conducta de fugarse permanentemente, años y años que criticó la Fiscalía, tratando de que sea habido el mismo, y cuando lo es en la vecina localidad de Chile vuelve a resistirse. No lo voy a reiterar, pero es esto específicamente la conducta que se releva en el inciso cuarto del artículo 221. Tenemos varias cuestiones para analizar aquí. No hay ninguna posibilidad, como he indicado, de una morigeración. Entiendo que la única medida procedente aquí es la prisión preventiva. La voy a disponer como ha requerido la Fiscalía, y voy a hacer lugar también al plazo que me ha pedido la Fiscalía. Si bien se impone en la regulación de la audiencia preliminar, en especial el artículo 295, que indica la revisión de las medidas de coerción que se hubieran dado, esa sería una de las posibilidades más que tiene la defensa de la revisión de la medida de coerción que voy a disponer. Las otras están dadas por otras normas. El artículo 235 dispone que cada 6 meses, de oficio, por un tribunal integrado por 2 jueces penales distintos al que dictó una medida, se puede revisar también para verificar si continúan los motivos que fundaron una prisión preventiva o cualquier medida de coerción en general, se regula allí. Y además el 236 habilita que haya una revisión cada vez que la defensa tenga alguna cuestión que plantear. Aquí ha dicho la defensa que en esta audiencia no la tiene, podría ser que tenga algo más para plantear más adelante conforme a verse la investigación. Por lo cual entiendo que ya vencido digamos, el análisis de necesidad y racionalidad, la proporcionalidad, aquí sí teniendo en cuenta la gravedad del hecho y todas las circunstancias que se me han expuesto, entiendo que hasta para evitar dispendios y para evitar reiteración de audiencias sin ningún sentido, la voy a disponer hasta el juicio. Insisto, la defensa tiene la audiencia del 295, tiene la posibilidad de hacerlo por el 236 cuando entienda que tiene algún elemento que pueda hacer variar el criterio del artículo 216 del rito, y por último la obligatoria de los 6 meses, si es que la Fiscalía se toma más de 6 meses en principio para realizar la acusación. Así que voy a disponer entonces la prisión preventiva como se ha requerido y en los términos peticionados hasta el debate.
finalizada esta etapa, Bustos, le voy a leer una resolución que ha dictado la Cámara en lo criminal para que usted sepa. Usted escuchó, la doctora Ponce ya aclaró que había sido designado el doctor Díaz como interviniente en la defensa de aquella causa en la que usted tiene una vía recursiva todavía pendiente, que es por el tema de la muerte de su hijo. La resolución está firmada por la doctora Estefanía, que es juez de la Cámara en lo penal, y dice lo siguiente: Esquel, 18 de octubre del 2019, por recibido el informe de su detención y estado procesal, téngase presente el informe de la Oficina Judicial de hojas 508. Déjese sin efecto la declaración de rebeldía de Cristian Omar Bustos, decretada el 17 de septiembre del 2007 a foja 375 y registrada con el número de resolución 170, folio 347, año 2007. Dese intervención a la defensa pública a fin de que designen en términos de 24 horas hábiles un defensor reemplazante del defensor de Cámara, doctor Eduardo Marshall. Le hago saber que se ha jubilado el doctor Marshall hace varios años. Continúa la resolución diciendo: téngase presente la excusación de los jueces de Cámara, doctor Hernán Dalberno y Martín Sachino, de hojas 509 y 510. Cumplido, remítase, dice fecho aquí, bueno, hecho, remítase los presentes actuados al Superior Tribunal de Justicia a fin de continuar el trámite procesal del recurso extraordinario obrante a fojas 350 a 352, oportunamente interpuesto contra la sentencia condenatoria número 29 del 2007, de fecha 21 de junio del año 2007, y que fuera concedido en fecha 24 de julio del 2007 en las hojas 353 y 354. Notifíquese al imputado del cese de la rebeldía, el defensor público que lo asistirá en los actuados y la remisión del expediente al Superior Tribunal de Justicia. Esta resolución se registró con el número 1833 del 2019 de la Oficina Judicial. Entonces, lo primero que le indico, como hice yo con las otras dos rebeldías que usted tenía en la causa esta mía, en la 912, da cesado la rebeldía porque usted ya está detenido. Es una cuestión técnica del procedimiento. Segundo, le había dado un plazo a la doctora Estefanía para que le designen un defensor para el recurso. Me ha informado la doctora Ponce que su defensor es el doctor Bruno Díaz. Y usted podrá, a través de la defensa pública, tener contacto con él para que le informe del recurso. También me indica que luego de notificado el cese de la rebeldía y la asignación del defensor que a usted le han asignado, que es el doctor Bruno Díaz, le insisto, este trámite se va a mandar al Superior Tribunal de Justicia para la continuación de ese trámite. Ah, me están diciendo que ya lo mandaron entonces antes de la designación. Esta era la notificación que me habían encargado que pudiera notificar. Con no habiendo más trámites que tratar, voy a dar por finalizar la audiencia. Gracias, señor juez. Muy bien, estamos por finalizar esta audiencia, se pueden retirar. Doctora, ¿necesita hablar algo más con Bustos hasta que terminemos? No, porque, a ver. Bien, entonces de esta manera el juez Jorge Criado da por finalizada la audiencia.